Hola, hola a todos, amigos del canal. Muy felices las abuelas maldequianas de teneros en este nuevo encuentro, que hoy es bastante específico porque tenemos un invitado especialista del sincronario maya y que va a poder compartir con nosotros mucha información muy interesante. Los que no estén familiarizados con el sincronario, por favor, no os vayáis. Esta es una ocasión para aprender todavía más o para picaros un poco en la curiosidad y que os acerquéis un poco a este mundo maravilloso. Antes de presentaros a nuestro invitado misterio, a continuación, como tenemos ya costumbre, vamos a sintonizarnos con el tiempo según el sincronario maya. Entonces, hoy es Gama 10 de la segunda heptada de la luna entonada del pavo real, del anillo solar del mago entonado blanco. La energía de hoy la representa el Kin 35, que es el águila solar azul. Y la unidad psicocrono de hoy es el sol lunar amarillo Kin 80, que está representado por la maga Mar Maldonado, que es nuestra enseñante. Así que desde aquí la saludamos. Podemos dar la bienvenida a nuestro invitado, que es el cósmico guerrero 156, Roberto Goldenberg. ¿Cómo estás, Hola, hola. Roberto? Muy bien, gracias. Mu- Encantadas de estar aquí contigo. Y muy agradecido también de que me hayan invitado a conversar de temas sobre la ley del tiempo. Saludos también a Markin80, una gran Kim planetaria activadora. Veo que ha hecho un buen trabajo con ustedes y eso habla muy bien de ella y habla muy bien de ustedes. Así que también agradecerle al universo que nos permita sincronizar de esta manera y aportar de alguna forma un grano de arena a todo este conocimiento que con Mar siempre estamos impulsando hacia el crecimiento, a que sean cada vez más las personas que se transformen de conocer su kin a kines planetarios, que es como a mí me gusta decirle a las personas, ¿cierto? Que el bendecido momento presente kin es planetario, porque como hacemos temas de YouTube o de grabación, para ellos cuando lo ven también es su momento presente. Entonces, eso, agradecido. Muchas gracias. Entonces, para los que todavía no conocéis al cósmico guerrero, Kin 156, os puedo decir que él conoció el trabajo de José Argüelles en 2003 y esto le inspiró a descubrir nuevos caminos y a desarrollar una nueva faceta en su vida. En este camino, él encontró su propósito, que era ayudar a otras personas a encontrar su propio propósito. Y poco a poco se fue identificando y conectó con la información de la ley del tiempo. Cósmico Guerrero define su fortaleza como la actitud que tiene él hacia el estudio y la transmisión de su sabiduría. Su preparación profesional está relacionada con la administración de empresas y el manejo de equipos, lo cual le ha ayudado mucho en el desarrollo de su tarea actual y todo el material que él nos comparte. Hago un aviso para los chicos y las chicas que estuviesen interesados. Guerrero Cósmico está felizmente casado desde hace 18 años, así que circulen, no hay nada más que ver de ese lado. Y gracias a eso también va a poder hablarnos sobre el tema que nos reúne hoy, que es la sexualidad en relación al sincronario maya y a todas las actividades en torno al sincronario. Así que voy a dar la palabra a Tony para que empiece ya con una de sus interesantes preguntas. Maravillosa introducción, te la agradezco. Hola, ¿cómo estás, Guerrero? Es Hola, un, Tony. un placer tenerte aquí. A mí me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo se ve en las crónicas la parte de la ley del sexo, ¿no? Es como nuestro libro de buró, por decirlo así, y pues siento que pocas personas saben tanto como tú. ¿Qué nos podrías explicar de esa parte donde se habla de la ley del sexo? Bueno, Tony, gracias por la invitación. Tony fue la persona que me contactó también, te agradezco. En cuanto a tu pregunta, bueno, en las crónicas de la historia cósmica nos muestran como diferentes partes de lo que es la cosmología de la ley del tiempo, ¿cierto? La parte de la ciencia de la ley del tiempo, y dentro de esa parte de la ciencia hay un libro que es el libro del Avatar, ¿cierto? Que es el segundo libro, que en el fondo nos habla un poco de la persona, ¿cierto? Del Velatropa 3.3, ¿cierto?
que está dentro de la creación, y nos habla sobre cómo está compuesto el cuerpo humano, cómo están los chakras, cómo es la parte científica, hasta llegar al punto de la reproducción, ¿cierto? Entonces, porque eso determina la parte física. Y cuando habla del tema del sexo, en el fondo lo que hace es separar, o no separar, sino que de la unidad generar polaridades, ¿cierto? Los opuestos complementarios, y dentro de esos opuestos complementarios la sexualidad tiene un rol fundamental porque es la unión de lo masculino y lo femenino, ¿cierto? Se puede ver como diferentes colores, se puede ver como diferentes energías, positivas, negativas, rojo, azul se le dice también en las crónicas, y de esa manera, José Argüelles incluso en las primeras partes del libro hace una comparación de él con Stephanie en el tema de la transmisión de las crónicas cósmicas con Sri Aurobindo y la madre. No sé si conocen la historia de Sri Aurobindo y la madre. La explico rápido, tengo un video, ¿cierto? En un cronomancia de Sri Aurobindo, en donde explicamos eso, en donde Sri Aurobindo es el tipo que hace que el yoga se haga mundialmente conocido, lo saca de la India, ¿cierto? A través de su conocimiento. Y él tenía una persona, cuando él se enclaustra en un momento de su vida, no tenía contacto más que con una persona, que era la madre, y él decía que tenían la misma mente, habían conectado a un nivel en donde la mente de Sri Aurobindo con la madre eran una sola mente. Entonces él estaba conectado con la totalidad en reclusión, ¿cierto? Y la madre hacía todo lo que era con el ashram, ¿cierto? Toda la parte organizativa, y generaban esto, y al final eso permitió que Sri Aurobindo escribiera estos libros, que no me acuerdo bien cómo se llaman, pero por ahí me voy a acordar, en donde transmite el yoga hacia el mundo, ¿cierto? De una manera en el idioma del inglés, la verdad. Eh, y él dice, José Argüelles dice que tiene una relación similar con Stephanie, en donde ellos también eran una solamente, y hay una transmisión, ¿cierto? De lo inscrito a lo no inscrito, que es parte de la profecía del Telectonón. Entonces, esta unión que tiene con Stephanie, en el fondo, la transmisión que nos hace es que a través de la sexualidad uno puede trascender lo que es la parte física y conectar con la totalidad y empezar a evolucionar a través del sexo y de todo lo que el sexo involucra, ¿cierto? En una conexión más profunda con la totalidad, ¿cierto? Es la unión de polaridades que te permite esta expansión, ¿cierto? Evolutiva espiritual. Ese es el lado que le da al tema del sexo, es distinto a lo que y también similar a algunas cosas a lo que es la parte de la India, el sexo, y la otra, no sé, pues como el sexo trántrico o diferentes herramientas que nos permiten conectar sexualmente hablando, separándose del lado de la evolución. O sea, se considera que hay una evolución, que el sexo tiene un fin reproductivo tridimensional, pero cuando el hombre y la mujer trascienden eso y se unen a través de la sexualidad, tienen esta posibilidad de conectar telepáticamente hacia dimensiones superiores y bajar información que tiene que ver mucho con la información que viene de Maldek, de los mundos perdidos, de lo que hay que redimir, ¿cierto? ¿Cuál es, en el fondo, en el Telectonón se habla de la Torre de Babel, y en las crónicas de la historia cósmica, en el fondo, es parte de la activación de lo que conocemos como el perceptor holomental ¿cómo se llama? La matriz 441, que en el fondo es un canal de conexión para poder conectar, conocer, sanar y todo este proceso. Entonces, el sexo se transforma no solo en un tema de reproducción física y evolutiva, sino que en una forma evolutiva espiritual, ¿cierto? Le da una dimensionalidad mayor. Y ahí tiene todo una forma de explicarlo gráficamente a través de cómo se unen las energías, ¿cierto? Y forman esta energía que es la totalidad, que es la mente creadora de los números. Aparte el 1, que todo gira en torno a 1, el 2 polariza, ¿cierto? Se une y genera el 3, ¿cierto? Y ahí genera la Trinidad, y después con la Trinidad le da paso a la forma, y ya tiene el cubo, ¿cierto? O el cuadrado, que es la primera forma en ese sentido. Y de ahí tiene todo lo que es la cosmología de la onda encantada, que es lo que nos permite de alguna manera transitar por esto, porque al final todos los caminos son a través del 13 de la onda encantada. Una de mis preguntas era acerca de que si considerabas tú que el sexo existe con propósitos evolutivos. O sea, acabas de narrar, digamos, una descripción de lo que está escrito por José Argüelles, pero desde tu perspectiva, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives?
En mi vida personal, por ejemplo, no sé, cuando uno lleva una relación con una pareja única durante mucho tiempo, uno entiende finalmente que al momento de la parte sexual física, tú estás teniendo la posibilidad de conectarte totalmente con la totalidad, ¿cierto? Es un punto en donde es muy difícil que tu mente se desincronice del momento presente. Es como el momento presente en su máxima expresión. No hay más momento presente que ese. Incluso muchas personas durante la duración del sexo pueden perder la noción del tiempo y no saber cuánto tiempo estuvieron en relaciones sexuales porque te mete tanto en el presente que borra todo, ¿cierto? Y ese momento es un momento de conexión fuerte con la totalidad, porque la totalidad está en el momento presente, ¿cierto? Ahí es donde uno le encuentra, cuando uno encuentra el momento presente en la vida normal, te da esa sensación, ese éxtasis, esa elevación de energía, ¿cierto? Porque la totalidad es pura energía, es pura luz. Y sonido, luz y sonido, en el fondo. Y de esa manera, en mi experiencia, claro, al principio uno toma el sexo de una manera, pero en la medida que uno tiene una pareja estable, siente esta conexión. Si uno tiene relaciones sexuales con pareja o con personas que no tienen esta conexión, en el fondo es una pérdida de energía, se desgasta, no se renueva la energía. Y en el fondo es que cuando la energía se está renovando, tú de verdad puedes entrar en el tema del sexo. Que primero, para llegar a ese punto, uno tiene que pasar por el autoconocimiento, ¿cierto? ¿Cómo te identificas, ¿cierto? ¿Cuál es tu sexualidad? ¿Cómo conocer tu cuerpo, conocer tu instinto, controlarlo, ¿cierto? Los impulsos naturales, José Argüello habla mucho de los impulsos naturales, que en el fondo uno tiene que tener como la rigurosidad para poder controlarlo, para que cuando el momento del sexo sea más que un tema reproductivo de necesidad, sea un tema, un momento espiritual, para tener toda la energía necesaria para poder conectar con mayor fuerza la totalidad, por así decirlo, ¿cierto? En el sentido figurado, con mayor fuerza con la totalidad, para poder recordar y bajar la memoria, que es lo que en el fondo nos habla el dragón, ¿cierto? El sello del dragón, el inicio, el nacimiento. Y una vez que tú ya estás como esa conexión consciente, autorreflexiva, de conexión con la totalidad, puedes preguntar lo que sea, ¿cierto? Puedes preguntar lo que sea, porque el canal está abierto. De ahí viene el proceso, ¿cierto? Del conocer. En la creación al ser humano se le da el sexo como la unión de opuestos, está representado por el yin y yang, en Hunapku tiene un color, otro color, ¿cierto? Esta dualidad, que cuando uno está en ese proceso, la conexión con la totalidad es mayor. Y de ahí viene, por ejemplo, porque me voy por otro lado, déjame responderte bien la pregunta, me voy a ir para otro lado. En lo personal, cuando tengo situaciones en donde no tengo certeza sobre preguntas que me surgen, yo como guerrero genero muchas preguntas, se podrán imaginar. Ahí, ¿cómo se llama? Gloria puede entender, quizás también le pasa al enlazador de mundo un poco, porque somos antípodos, ¿cierto? Uno te vienen muchas preguntas y hay preguntas que uno tiene respuesta y de repente en ese minuto, inconscientemente, no dirigido porque uno está en el momento presente, te puede aparecer una respuesta. Puede ser una respuesta que no te guste, ¿cierto? Pero el potencial de esa respuesta, el potencial evolutivo del desarrollo consciente a través de nuestro cuerpo avatárico, es mucho más real que lo que que nuestro ego, nuestra mente pueda pensar, porque en el fondo decimos que en el momento presente está el no ego, el no tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, un pensamiento completo del momento presente es no egoico por definición, ¿cierto? Porque en el momento presente no hay ego. Entonces, el encontrar. Y luego, y el encontrar esa conexión te genera a ti en tu interior un, un verificador energético, diría yo, como algo que tú sientes, como que esa conexión que sentiste en ese minuto de realización te queda grabada y después cuando tú estás en tu vida normal, en la acumulación, no sé si la acumulación, sino que en la renovación de energía sexual, tú puedes tener sensaciones y, oh, mira,
hay sensaciones que son mucho más cercanas a esa conexión. Estoy en el momento presente, el universo me está entregando una información importante. Recuerden que todo este tema de la ley del tiempo tiene como función despertar la nósfera, es una de las funciones, pero la otra es sanar el karma, ¿cierto? De los planetas perdidos, ¿cierto? Hay un flujo energético que está cortado y que tenemos que renovar, ¿cierto? El Telectonón habla de eso, de cómo nosotros podemos renovar la Torre de Babel, ¿cierto? La pérdida del lenguaje. Todo ese lenguaje que también se habla en esa cosmología tiene que ver un poco con el sexo. El sexo es uno de los planetas perdidos, el que se destruyó completamente, uno de los planetas abusados, ¿cierto? Y que José Argüelles lo tiene representado en su libro de La sonda de Arcturus. ¿Han leído alguna vez La sonda de Arcturus? ¿Han conocido ese documento? En La sonda de Arcturus, el fundamento de los heteroclitos, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, heteroclitos creo que se llama, es que ellos tienen la fuerza de energética sexual, que es con la que convencen a la Liga de los 10, que son los que están en el mundo materialista, y se convierten en la sonda. Es la parte que falta, ¿cierto? Y después, a través del poder de la sexualidad espiritual, ¿cierto? Pura, hacen la transmigración de información. Esa es la forma en cómo se transmite la información. Ahí en la sonda de Arturo está explicado complejamente, pero está explicado, porque es un libro súper complicado de leer. Más que cuando la traducción puede que no sea exacta. Ese libro fue escrito en inglés, uno tiene que leerlo en inglés. En inglés está el mensaje puro de José Argüelles, y eso es un libro, lo escribió en un par de semanas. Eso es mucho más poco probable que lo haya inventado, ¿cierto? Tuvo una conexión y escribió. Si mal no entiendo, ese libro lo escribió luego de la muerte de Josh, de su hijo, que fue lo que lo transformó a él en Balún Botán, ¿cierto? Y en esa conexión con la cuarta dimensión, después escribió Los surfistas de Subuya, esa conexión que también tiene con su doble cuántico, que también explica un poco la diferencia entre el ser quintidimensional y el cuarto dimensional, que en el fondo es la forma en cómo él representa esta conexión de almas a través de a través de la sexualidad con el propósito evolutivo de la conciencia hacia la totalidad. Gracias, es muy interesante lo que estás mencionando porque entonces de alguna manera vemos el propósito evolutivo en diferentes escalas, ¿no? No solamente al nivel humano, sino también en el nivel del cosmos, de los planetas, y de alguna manera todos tenemos acceso a esa información, ¿no? En el fractal que nos corresponde. Muchas Exactamente. gracias. Vemos detrás de ti a Junaku 21, Ahí dice. el árbol de la vida y del conocimiento. Y en Sí. nuestra práctica diaria invocamos el descenso de la ciudad celestial. Entonces, podrías explicar un poco mejor que yo de qué se trata, de cómo se van creando esas cortes a través de senderos de comunicación, y los primeros senderos que se abren tienen relación con la sexualidad. Tú estabas hablando del nacimiento, donde está la unidad, el canal por el que se va a transmitir la información, y la transmite directamente a el sello que representa la sexualidad. Entonces, a mí me gustaría que nos explicases un poco ese recorrido, cómo el Junaku 21 nos conecta a la sexualidad, cómo se vive la sexualidad en los primeros senderos y cómo se manifiesta en los últimos senderos, en las últimas heptadas. Acá tenemos el Junaku 21, que voy a explicarlo en palabras simples. No me quiero ir a la parte técnica porque si me voy a la parte técnica se va a alargar mucho la respuesta. Pero en el fondo esto habla del árbol de la vida y el conocimiento que en el fondo está superpuesto, o es como por así decirlo un resumen de cómo funciona la matriz 441 del sincronotrón. Está en nuestro cerebro, ¿cierto? Diagramado. Y en esta ciudad celestial, que en el fondo en la recuperación de memoria es como aquí sale, aquí parte acá arriba, ¿cierto? Y nos dice que el tubo Mauri, el canal central de transmisión, empieza una conexión acá, ¿cierto? Entonces entra por aquí, ¿cierto? La información de la recuperación de memoria, porque en el fondo todas las herramientas de la ley del tiempo tienen que ver con la recuperación de la memoria para poder sanar los traumas ancestrales. Entonces, nosotros tenemos un chip que es el perceptor holomental que está en nuestro cuerpo calloso, ¿cierto?
y desde ahí tenemos un punto de conexión que se podría de alguna manera, o de varias maneras, sintonizar a lo que me preguntaba anteriormente Gloria, ¿cierto? Sobre el tema de la evolución. Está esta conexión. Entonces nosotros en nuestra práctica diaria también podemos hacer recuperación de memoria con el fin de sanar estos traumas de los planetas perdidos, del karma de los planetas perdidos. Entonces, el HUNAP Q21 funciona como un mapa, resumen práctico, conectado con el Solkin, conectado con el sincronario de 13 lunas a través de los senderos, ¿cierto? En donde nos da una historia sobre cómo crece este árbol del conocimiento galáctico. En el fondo, piensen que yo lo veo así, por lo menos. Lo veo como que se planta una semilla anual y al final tiene que florecer, ¿cierto? El conocimiento. Y ese conocimiento está relacionado con la ciudad celestial, ¿cierto? En donde nosotros recordamos esa ciudad celestial, cómo era el mundo en ese momento y cómo poder traerlo nuevamente a este momento presente. De eso se trata la práctica del HUNAP Q21, cómo hacer este proceso. Entonces, durante cada 7 días conectado con el sincronario de 13 lunas tiene estas conexiones. Tenemos acá los 21 arquetipos galácticos, porque es otro que sucede. Cuando ya estamos conectados en un ser evolucionado, nosotros estamos en yo digo, yo soy Roberto Goldenberg en la 3ª dimensión, soy Cósmico Guerrero en la 4ª dimensión, y soy el descubridor en la 5ª dimensión. ¿Cierto? Los sellos evolucionan en ese sentido, ¿cierto? Dimensionalmente tenemos diferentes. Entonces, el descubridor, por ejemplo, como arquetipo galáctico, representa a los 13 variaciones de los guerreros. El guerrero magnético, el lunar, el eléctrico, el cósmico, ¿cierto? El contenido completo, porque esa es la unidad fractal, son 13, ¿cierto? La unidad de medida fractal como onda encantada, como los conjuntos de 13. Entonces, cuando estamos conectando con la ciudad celestial, estamos conectando a un nivel quintidimensional a través de los arquetipos galácticos. Entonces empieza a recuperarse la memoria a través de estos arquetipos, que es lo mismo que habla Jung sobre los arquetipos como recuerdos o arquetipos colectivos, ¿cierto? Que se repiten en diferentes personas. Entonces, cuando entra la información, ¿cierto? Entra por la puerta del dragón de la memoria, y en la primera etapa lo que se preocupa esto es el ser, que es lo que representa el dragón, ¿cierto? Se crea un ser nuevo, un ciclo nuevo, parte evolucionando a través del sexo. Es la primera conexión. Entonces es un tema súper físico. Se crea un ser y le da el sexo, como esta herramienta de conexión directa con la conexión, lo que hablábamos recientemente. Cuando estamos en el momento presente a través del sexo, ¿cierto? Conectamos. Después, en el segundo paso nos dice que el ser evoluciona a la muerte, porque así como el ser nace y evoluciona a través del sexo, ¿cierto? Tiene que morir para poder entender y cumplir un ciclo, el segundo paso. ¿Cierto? Y acá aparece el enlazador de mundos. Por eso el enlazador de mundos tiene esta posición. De aquí nacen, y esta ordenación tiene que ver con la explicación, no tiene que ver con el orden lógico de los 20, están en distintas partes. Por ejemplo, siempre se abren primero las puertas, el dragón, ¿cierto? Después el viento abajo, ¿cómo se llama? La noche, y después acá ¿cómo se llama? La semilla, o el inocente. Entonces, tenemos que el ser evoluciona a la muerte, es decir, entiende que la muerte es la forma natural del ser. Y después, finalmente, el ser evoluciona el conocimiento, y como conocimiento nos da el arquetipo galáctico del avatar. Y el avatar todos somos avatar. Somos un avatar de los seres quintidimensionales, cuatridimensionales, ¿cierto? Evolucionamos en un cuerpo, en un ser, tenemos el sexo, tenemos la muerte y tenemos un cuerpo, ¿cierto? Esa trinidad que nos da la parte corporal, ¿cierto? La parte física, el sexo, la muerte, todo lo físico, un cuerpo, el avatar. Y después de esta creación 3 viene el 4, ¿cierto? Que es como da la forma, lo mismo dentro de una onda encantada. Y nos dice que el sexo, que a través del sexo se despierta el conocimiento. Y eso está conectado con el avatar, le entrega esa parte al avatar, que es el avatar a través del sexo adquiere el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De donde viene esta puerta. Y ahí se asienta el primer poder, el primer asiento de poder. Ahí y está alimentado por el ser, evoluciona el conocimiento. La muerte transmite el conocimiento, que es el siguiente paso, y da forma a este como triángulo de arriba, que es como la parte de atrás, ¿cierto? Que es la parte física. Y de esa manera nos está diciendo con estos 4 primeros pasos, con los 5 primeros pasos, la quinta fuerza nos entrega el poder de la muerte, que eso también es un conocimiento. Todos nos vamos a morir. La gente actúa como que no se fuese a morir. ¿Y cómo uno no muere? A través de la reproducción.
mueres tú, pero tus genes no varían y evolucionan, ¿cierto? Hablando de la parte física. Entonces, no habla de la parte de la sexualidad superfísica en esta parte del recuerdo de la ciudad celestial, ¿cierto? Parte en lo físico, porque estamos en la tercera dimensión. Y bueno, para no dar vuelta por los 52 senderos, esto parte aquí, ¿cierto? Después se va acá, después pasa abajo, después arriba y después parte por el medio. Y todas estas conexiones que vemos son los diferentes 52 heptadas del sincronario 13 Luna, en donde se van adquiriendo diferentes conocimientos. Para llevarlo a tu pregunta, Laura, habría que ver dónde están el 52, las últimas partes de la conexión, ¿cierto? Que ya se me perdieron. 46, tampoco, acá está el 52, ¿cierto? 52, 51, ¿cierto? Acá tenemos los 50, 49. Entonces, así como vemos los 4 primeros senderos, hay que ver cómo esa misma información que el 4 es la forma, se expresa en la última parte. Porque ahí está el resultado de toda la evolución, ¿cierto? Entonces, acuérdense que esto es una recuperación de memoria. Entonces, cada heptada se van en nuestro perceptor holomental, se van moviendo por las distintas dimensiones del tiempo. Hay que conectar el Hunabku con las distintas dimensiones del tiempo que están en la matriz 441, ¿cierto? A ver por dónde se van moviendo, hasta que en esta recuperación de memoria llegamos vamos a leer los últimos cuadros. Dice, la iluminación transmite el fuego universal de la magia. Es decir, que cuando el sexo ya está evolucionado en su última función, ya nos iluminamos a través de la magia. Es decir, generamos luz y magia. Esa es la conexión más cercana. Después nos dice, la iluminación transmite el fuego universal de sabiduría. Nos llenamos de sabiduría. Ahí está la conexión, el sexo es la sabiduría en su máximo esplendor. Después nos dice, la navegación transmite la sincronización de la temporalidad, es decir, navegamos a través del no tiempo, completamente. Y finalmente, la navegación transmite la sincronización de la visión, es decir, nos da los lentes, ¿cierto? Los lentes sincrónicos para ver la visión ¿de qué? De la ciudad celestial. Ahí tú ya la vas a poder entender completamente. Por eso la práctica del Hunabku es un compromiso. Yo, siendo súper sincero, la practiqué un tiempo, creo que fueron un año, o sea, un anillo solar y medio, para entender cómo se da la fuerza, y después no lo pude mantener porque por mi trabajo tridimensional, por la familia, estas son herramientas de compromiso. Los magos de la Tierra generalmente están mucho más conectados con esta herramienta y pueden transmitirla de una manera mucho mejor que yo, sin duda, porque ellos tienen una práctica mucho más profunda sobre el tema. Pero la idea, yo creo que es súper simple, porque en el fondo es resonancia sobre que existe un Edén, ¿cierto? Una caída, hay una pérdida de memoria de Maldek, esa pérdida está embebida, por así decirlo, en los analfas, ¿cierto? En estas conexiones que tenemos en nuestro ADN, que está en todas partes y que nos conectamos, como por así decirlo, arquetípicamente, en donde está la falsa espiritualidad, ¿cierto? El sexo, el tabú del sexo, la muerte, ¿cierto? Como el miedo a la muerte, que son las partes de la Torre Babel del Telectrón, y de alguna manera estamos redimiendo esa información. Y para poder conectar de verdad con esto, uno tiene que experimentarlo. Por último, poder entender cuál es la estructura de por qué los senderos van de esta manera y cómo van conectando el árbol de la vida, porque desde el punto de vista de la creatividad, que es como así decimos, la creatividad en el fondo es cómo nosotros traemos el mundo imaginal al mundo tridimensional, ¿cierto? Cómo hacemos ese proceso de tridimensionalización, a mí me gusta decirlo, proceso de tridimensionalización. En el fondo, el Hunabku 21 es una maravilla creativa. Esto no tiene nada de maya, por así decirlo, en el sentido de los mayas de México, ¿cierto? Ellos tienen el poder del Solkin. José Argüelles toma el Solkin de la cultura maya, ¿cierto? Eso es lo que y el corazón de la ley del tiempo, de todas las herramientas, la más importante. Pero cuando se habla del legado de José Argüelles, el legado de José Argüelles es la unión de diferentes herramientas
que dan forma finalmente a un tipo de yoga que se llama el yoga sincrogaláctico, a una herramienta evolutiva de una dimensión superior que se llama el sincronotrón, y que tiene un recuerdo y conexión práctico, evolutivo y visionario, creativo, imaginativo, hacia una conexión con la ciudad de los mayas galácticos. Evolucionó el conocimiento a esta obra de arte que es el Hunahpu 21, ¿cierto? El Hunahpu 21 es el resultado de las crónicas, el resultado investigativo, creativo, imaginativo, visionario, artístico de José Argüelles. Y Stephanie South y Loidín Burris, todas las personas que estuvieron ahí, representado en un concepto que es una vibración, un nombre que se llama Balún Botán, ¿cierto? José Argüelles reconoce el nombre como su nombre, se conecta con esa sincronía y parte un proceso brutal de descarga de información porque empezó a conocer los procesos. No me acuerdo en qué parte, creo que está en el libro de cambio de calendario, sincronicidad, tiempo, sincronicidad y cambio de calendario de Stephanie South, así se llama. Ella en ese libro cuenta el resumen de la biografía. Hay una biografía que se llama La biografía de un viajero del tiempo, que son 2 tomos, que se escribió en México. O sea, se editó en México, donde muestra la biografía exhaustiva de José Argüelles, pero existe un resumen. Y en ese resumen de Stephanie, ella nos cuenta sobre cómo fue la primera relación sexual entre ella y Balún Botán, ¿cierto? Cuál fue el trabajo que estuvieron haciendo, cómo Loidín estuvo de acuerdo con ese proceso de recuperación de memoria, ¿cierto? Y que en el fondo fue lo que dio paso a la separación de Loidín con Balún Botán y toda la discusión incansable y inacabable sobre el tema, el cuestionamiento que existe sobre la obra de José Argüelles de parte de alguna de las personas, ¿cierto? Pero es un proceso importante. En ese libro Stephanie lo cuenta como un proceso importante de lo que tiene como relación física tridimensional en lo que es la tumba de Pacal como el inscrito y la tumba de la Reina Roja como la no inscrita y la transmigración de información de lo masculino hacia lo femenino como parte de un ciclo, ¿cierto? Teóricamente ese ciclo que estuvo, podríamos decirle en palabras populares, ¿cómo se llama? El machismo gobernó el mundo durante, por así decirlo, miles de años, y ahora se debería venir ¿cómo se llama? Los miles de años de gobierno del lado femenino para equilibrar. ¿Pero por qué? Para que después exista otro ciclo que sea el masculino y el femenino integrado. Porque es el equilibrio que uno busca. No busca que sea masculino o femenino, es que sea masculino o femenino, la integración de las polaridades. Y la única forma de hacerlo es a través de este conocimiento de la unión sexual. Y repito, y con esto termino, en la sonda Arcturus, en las primeras páginas, ¿sí? Así parte la historia, ¿cierto? Parte con la historia del heteroclito y la Liga de los 10, ¿cierto? Nos muestran que en este planeta descubrieron una forma evolutiva sexual que iba en dirección contraria a la placentera tridimensional de la Liga de los 10. Ese es el contexto del libro. Y que ellos a través de este conocimiento encontraron como la transmigración de la información. Es un tema súper, súper, súper complejo y súper importante, porque en el fondo, en todas las culturas esotéricas, por así decirlo, todo el tema esotérico en cuanto a la sexualidad, tienen algo de esto, ¿cierto? Esto no es algo solo de la ley del tiempo, solo de, ¿cómo se llama? Balún Botán o lo que sea. Es un tema, está en la parte china, en la parte hindú, todo el lado oriental es muy desarrollado. La historia de Sri Aurobindo es eso en el fondo. Eso, no sé si quedó explicado, tener la respuesta que estaba buscando. Sí, 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 y has explicado muy bien. A mí me has aclarado mucho también de los Hunahpu, de tu Ya, explicación, y siento que de alguna manera el sexo se espectraliza en las últimas septadas. Las septadas equivaldrían en 3D a semanas. Y claro. como que empieza algo muy denso, se materializa para que pueda expresarse toda esa sexualidad y que se va a espectralizar al final para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Algo así.
Hay que considerar siempre, que algo que yo siempre lo repito bastante, quizás no lo suficiente, pero lo repito bastante, es que siempre recordar que la unidad de medida fractal de esta herramienta de la ley del tiempo, de esta ciencia de la ley del tiempo, es la onda encantada. Entonces, si tú quieres una respuesta en cualquiera de las dimensiones de la ley del tiempo, en cualquiera, toma un periodo de 13 días o algo de 13 días y dale el sonido al tema. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una película sin música. ¿Han visto alguna vez una película sin música? Es otro tipo de película, porque la música te da ambiente, ¿cierto? Entonces, como la onda encantada representa a la cromática y a la escala diatónica y a la escala cromática, ¿cierto? Como la progresión de la octava, entendemos que tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero si lo vemos en la cromática, tenemos do sostenido, re sostenido, mi, fa, no, corta, ¿cierto? Después hace 3, y después llega al do, que el do sería el 13, es la nota número 13, ¿cierto? Y eso significa que el 13 es exactamente igual que el 1 en diferentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De escala, ¿cierto? Una escala una escala superior, ¿cierto? Entonces, cuando uno aprieta imagínense tocándose un piano y toquen dos do, uno arriba y uno abajo, hacen ten, suenan igual en diferentes dimensiones. Si lo hacemos en diferentes, suenan ten, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, eso es lo que nos explica, es que cuando nosotros observamos algo, tenemos que observarlo en ese tono, ¿cierto? Dentro de 13. Todo se expande y todo sucede, y las combinaciones que se han hecho con esas 12 notas son innumerables, ¿cierto? Está todo ahí. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos cualquier cosa, cualquier pregunta que tengamos sobre la ley del tiempo, dale un contexto de 13, dale un contexto musical, qué es lo que está sucediendo, y ahí la explicación nace. La explicación es como, yo siempre lo explico así, no sé si estará correcto, pero lo explico de esta manera, es como el descubrimiento de la ley del tiempo. No es que José Argüelles cree la ley del tiempo, la descubre, ¿cierto? Quita un velo, estaba debajo de una piedra. Nuestra forma de crear tiene que ser exactamente igual. Nosotros no creamos música, descubrimos cosas que estaban ahí, las entendimos y las canalizamos, ¿cierto? Te quita el ego y pone a Dios en el centro. Esa es una de las cosas que es importante sobre la ley del tiempo. Pone a Dios en el centro, ¿cierto? A mí no me gusta ocupar la palabra Dios por lo que a algunas personas les puede chocar un poco esa palabra. Yo le digo la totalidad, ¿cierto? La totalidad. De donde está todo, de donde nacen los números. Ese para mí es Dios. Y en inglés, Balún Botal le dice God, que significa Dios, pero con punto, que le pone G, que es Galactic, O, que es Ordering, y la D, que es Dynamics, que significa la dinámica de ordenamiento galáctico, que es, en el fondo, lo que hace que todo se mueva, lo que hace que todo exista, lo que hace que el sonido que sea hermoso.